Hola jóvenes, pues en este video lo que vamos a ver es otra cuestión conceptual y va a ser la diferencia entre lo que es un stock y un flujo. Entonces aquí vamos a poner stocks y flujos. También vamos a ver el concepto de variable real y variable nominal. Entonces, lo primero, ¿no? ¿Qué entendemos por un stock? Un stock es algo que se acumula en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en economía hay una variable que se llama acervo, acervo de capital. ¿Y qué es el acervo de capital? Pues es el acumulado, ¿sí? El acumulado en el tiempo de capital. ¿Sí? Entonces, es un acumulado, lo que año con año se está invirtiendo y renovando lo que se está desgastando. Entonces, tiene que ser una cuestión neta. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a distinguir la formación, este es el acervo de capital, por ejemplo, la formación bruta de capital, la formación bruta de capital es un flujo. Flujo bruto de capital. Entonces, ¿qué es un flujo? Bueno, el flujo, la formación bruta de capital fijo la formación bruta de capital es un flujo anual que está considerando lo que se está invirtiendo en la economía, lo que se está reponiendo de capital y también la variación de los inventarios. ¿Sí? Entonces, ese flujo es lo que se va acumulando. Si a esta formación bruta le restamos la depreciación, lo que vamos a obtener es la formación neta de capital. ¿Sí? Y esta formación neta, ¿sí?, es lo que se podría ir acumulando año con año y entonces esta formación neta de capital es lo que puede incrementar el acervo de capital. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en un año determinado, pues tenemos una formación bruta de capital. Pero imagínense que si la depreciación es mucho mayor que eh, que que lo que se crea de capital nuevo, entonces lo que va a pasar es que, ok, entonces para clarificar nada más, una cosa es lo que se acumula y ese flujo que va llegando. Entonces, si la depreciación es mucho más grande de lo que se está utilizando, se está creando de nuevo capital, entonces realmente la formación neta de capital puede incluso llegar a ser negativa, ¿sí? Entonces, por eso es importante
que la depreciación, que lo que se incorpora de nuevo capital sea lo suficientemente grande para compensar la depreciación e incrementar el acervo de capital, que es el stock. Al final, las economías son cada vez más ricas si ese acervo de capital año con año va creciendo. Entonces, esa es la idea de diferenciar estas dos categorías de flujo y acervo. En general, el PIB es un flujo anual, ¿sí? Es esas compras o esas ventas, esa demanda, ese ingreso que año con año se está generando, ¿sí? Entonces, todas las variables que forman el PIB, consumo, inversión, gasto de gobierno, son variables de flujo. Las únicas variables que son de stock son el acervo de capital, por ejemplo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para diferenciar estas dos categorías. Bueno, ahora la otra categoría que nos interesa analizar es la diferencia entre variables nominales y variables reales, ¿no? Y aquí, antes de entrarle, vamos a definir lo que es la inflación. ¿Sí? La inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios o nivel general de precios de manera sostenida durante un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, la inflación es un indicador que nos mide ese crecimiento de los precios, ¿sí?, en un determinado periodo de tiempo de manera sostenida y generalizada, ¿sí? ¿Y por qué es importante la inflación o el índice de precios? En México la inflación se mide, la inflación, que la vamos a poner como pegorrito, se mide a través del índice nacional de precios al consumidor. ¿Qué es un índice? Bueno, un índice es una medida ponderada, más o menos, de los precios de la canasta de consumo de las familias, ¿sí? Entonces, en esa canasta, pues hay ciertos bienes que se consideran los prioritarios, y lo que hace este índice es ir registrando los cambios en los precios de los bienes en esa canasta. Obviamente que son cierto tipo de bienes y se ponderan por importancia dentro del consumo de las familias. Esa es una metodología. Ahora, la ponderación es una determinación que se hace para tratar de medir esos cambios en los precios. Entonces, se considera una cierta canasta y a cada uno de los bienes se le da una ponderación en términos de la importancia que se supone tiene para las familias. Entonces, eso es el índice nacional de precios. Entonces, ¿cómo se mide la inflación? Pues la inflación es la variación, por ejemplo, del INPC en el año T menos el INPC en el año T menos 1 entre el INPC T menos 1 y esto se multiplica por 100.
y eso nos daría la inflación en el año T. Entonces, esto lo que nos está midiendo es eso, el incremento de los precios de la canasta, no solamente de un bien, de una canasta de bienes. ¿Y por qué es importante? Porque esta medida de inflación nos puede ayudar a convertir una variable nominal en una variable real. ¿En qué sentido? ¿Qué es una variable nominal que nos importaría convertirla a una variable real? Por ejemplo, el salario. El salario es nominal. Ahorita el salario mínimo andará por ahí por los, si no me equivoco y mejor reviso, vamos a ver en cuánto está el salario mínimo. El salario mínimo en 2020 está más o menos en 185 en la frontera norte y en 123 pesos para el resto del país. Vamos a agarrar como referencia el de la frontera norte. Entonces, lo que tenemos aquí es un salario nominal de 185 pesos. ¿Sí? A ver, espérenme aquí. Se vuelve loca. Entonces, un salario de 185 pesos. ¿Sí? Y, por ejemplo, el INPC de hoy, vamos a ver, INPC junio de 2020. Fíjense, el INPC en junio es 106.749. Lo copio y me lo llevo. Entonces aquí voy a pegar el INPC. Entonces este es el salario mínimo. Y este es el INPC. Entonces, este es un salario nominal. ¿Sí? A los trabajadores les van a pagar diario en su cheque o en su nómina 185.56 pesos. ¿Sí? Y el índice de precios dice que ahorita, bueno, ahorita lo revisamos, al mes de junio, el IPC estaba en 106.743. Entonces, una medida real del salario, aquí lo voy a poner, el salario real, se consigue como, esto va a ser igual al salario nominal entre el INPC. ¿Sí? Entonces, al final, yo lo que voy a tener aquí es un cálculo. ¿Sí? Entonces vamos a calcularlo. Voy a sacar mi calculadora y voy a poner aquí. Voy a calcular mi salario real al mes de, que quedamos que era el mes de junio. Y entonces voy a poner 185.56 entre 106.743. Y el resultado que me da es, lo voy a poner aquí lo pongo, aquí lo voy a poner, espérenme tantito, que ya me hice bolas. Entonces el salario real es igual a, saco la calculadora, a 1.73. 1.73. Entonces, ¿esto qué me querría decir? ¿Sí? Que siendo ese 100.6 una medida
del INPC, de lo que más o menos es el precio de la canasta, lo que me estaría diciendo es que yo con ese salario puedo comprar una canasta y punto 73 más o menos. Esa es la idea del salario real. Pero ¿qué pasa si el INPC está creciendo? ¿Sí? O sea, por ejemplo, el INPC, fíjense, de 2019, de junio de 2019, vamos a ponerlo, o incluso en enero, vamos a hacerlo a enero. Entonces este es junio. A ver, vamos a sacar ahora el salario real a enero. Salario real enero. Entonces aquí le voy a poner a junio. Entonces el de enero va a ser igual a ¿qué? A 185, lo pongo aquí, 185.56 entre el de enero. ¿Cuánto fue el de enero? Serían 106.447. Lo copio aquí para que la tengamos aquí. Aquí lo copio. No, deshacer. Ok. Ahí está. Pégate ahí. No sé ni qué estoy haciendo. Aquí lo dejo. Ahí está. Maldición. Ahí está, 106. Entonces, ahora el cálculo va a ser 185 entre 106.447. Y lo que me daba de enero era 1.74. O sea, ¿qué quiere decir? Que el salario real de enero a junio cayó, porque en enero yo podía comprar más o menos 1.74 de canasta, mientras que en junio ya solamente podía comprar 1.73 de canasta. O sea, ¿qué quiere decir? Que en junio compro con el mismo salario menos que en enero. Entonces esa es la idea de ese de calcular una variable nominal y una variable real, ¿sí? Entonces la real en el términos salariales lo que me implica es en términos reales cuántos bienes puedo comprar con el salario que estoy ganando. Entonces a medida que crezca la inflación, que crezca el INPC, lo que está pasando es que en términos reales el salario me alcanza para menos. Entonces esa es la idea de la diferencia entre una variable real y una variable nominal. Entonces ya vimos aquí dos conceptos importantes con unos pequeños tropiezos entre el copiar pegar, pero espero que haya quedado claro y pues nos estaremos viendo para la clase sincrónica. Muchas gracias y nos vemos.